Estoy en el Museo Blanes, ¿no? Compañeros, y a todos les cuento en este lugar que lo decíamos más temprano. Es uno de los puntos más lindos de nuestra Montevideo. Y más cuando se engalana con muestras como la que hoy vamos a recorrer con su autor, con el protagonista. Se trata de Federico Ruiz Santesteban, que está presentando Carmela. Una obra que realmente es un regalo para la vista, medio rápido, pero pude verla toda antes de conversar con ustedes, pero además con un trasfondo emocional muy importante, que habla de raíces, que habla de familia y que habla también de Italia, que para muchos también es una casa. Así que muchísimas gracias por recibirnos, porque hoy se está inaugurando. Exactamente, Vero, un gustazo recibirles. Y sí, exactamente, estamos inaugurando con ustedes. Carmela, ¿qué es lo que nos podés decir? Carmela fue mi bisabuela, una inmigrante italiana que llegó a Uruguay a principios del siglo XX. Como muchos, casi accidentalmente llegó a Uruguay. Y una de sus particularidades aquí en su nueva tierra fue que cultivó la tierra negra y nos enseñó a toda la descendencia el encuentro con el jardín como un espacio de afecto y de transmisión a generaciones. Y bueno, esta historia en realidad se termina de construir en el 2018, cuando mi madre es la primera descendiente en volver al pueblo originario de Carmela del Sur de Italia, y se da cuenta ahí que entre las rocas de Castro Nuovo y San Andrea, que es este pueblito, nacen las mismas plantas que ella hacía nacer aquí en Uruguay. Sentimos que es que ella estaba intentando construir puentes a través de sus raíces y bueno, y estamos todos conectados, y esta muestra en realidad se basa en el poder fotosensible, en el poder fotográfico de esas mismas plantas que siguen conectando los afectos entre Italia, entre San José, que fue el primer destino que tuvo ella, y entre los jardines, por ejemplo, el mío en Lagomar, que sigo gestando. ¿Cómo se llama la técnica? Vos nos nombrabas esta característica tan especial de poder plasmar en hojitas, para decirlo bien sencillo, estas fotografías de toda la historia y del árbol genealógico de alguna forma, pero ¿cómo se llega, cómo se logra? Bueno, esto es un proceso alternativo de revelado, o es considerado como eso. En realidad capaz que es el más básico de la fotografía, porque es a partir de la reacción de la clorofila que existe en las plantas. Las piezas que están aquí en sala no tienen químicos ni tintas adicionadas. Son las plantas que reaccionan y que a través de la acción del sol y de otros tipos de procesos van generando este proceso. Sus raíces están en el siglo XIX en una técnica que se llama la antotipia, que durante mucho tiempo estuvo muy solapada, muy oculta, y que bueno, y que es en la que me baso para hacer algunas vertientes propias de este proceso tan antiguo. ¿Descubriste la técnica porque querías contar esta historia de esta forma o cómo fue? Descubrí la técnica porque viví siempre rodeado de plantas y de jardines, y en la búsqueda de generar procesos alternativos fotográficos ese era el material que tenía, y empecé a trabajar con el tiempo, porque ya vengo trabajando hace más de 10 años en la técnica. Hoy también es una revelación para mí el hecho de encontrar este relato familiar que termine de darle espesor a ese contexto en el que viví desde mi infancia. Además de las imágenes de parte de tu familia, hay extractos de WhatsApp de ese viaje que hizo tu mamá, que la llevó a descubrir esas raíces. A la hora de contar esta historia, de venir a muestra fotográfica, creí que la mejor manera era simplemente entrecomillar fragmentos de los mensajes de WhatsApp que nos enviaba a mí y a mis hermanas, mi madre, mientras iba haciendo su periplo, y donde iba descubriendo justamente que no era necesario traer plantas de Italia para acá. Ella dijo que, nos dice en uno de los textos, que el jardín de Italia está en Uruguay, está en nuestro jardín, y nuestro jardín está en Italia. Y bueno, y son los retratos familiares que hay, algunos de los descendientes contemporáneos y también de la familia que Carmela dejó en Italia, están entrelazados por esos textos que van narrando la historia. Debe ser también muy emotivo para toda la familia verse plasmados en una muestra, y algo quizás tan íntimo, ¿no? Un tesoro tan grande como puede ser esas raíces que parece que viajaran de un lado al otro del mundo, pero atravesándolo por la raíz. Fue un proceso y sigue siendo un proceso muy emocionante para la familia. Incluso esta es la segunda exposición de Carmela. La primera quise, y por suerte fue en San José, donde todavía están mis abuelos, mis tíos, a pocas cuadras del jardín que Carmela gestó, su primer jardín, y donde están los jardines de mi familia también. Y eso fue un huracán de emociones, y hoy llegar al Blanes con esta muestra es un verdadero honor para mí y para toda la familia también. ¿Por qué no podemos dejar de venir a verla? Y
porque el museo es increíble y porque creo que es una gran visita. A mí me encantaría que vinieran y sobre todo eso, creo que es una gran excusa para una mezcla de tanto del jardín japonés como de las maravillosas muestras que están aquí en el Blanes. Estamos viendo a Carmela. ¿Quién era ella para vos? Yo a Carmela no la conocí, o la conocí pero no me acuerdo, pero son esas personas, familias que las conoces a partir de relatos, ¿no? Y siempre los relatos de Carmela estuvieron marcados por la felicidad. Y según relatos de mi abuelo, la abuela Carmela hacía nacer todo le nacía en el jardín. Sabíamos que había tenido un pasado muy doloroso, pero que ella bloqueó porque su partida de Italia fue muy dolorosa, pero siempre cultivó la alegría y cultivó eso. Y eso es lo que me ha llegado a mí, sigue estando hiper presente para todos. Y también cultivó estas maravillosas plantitas que hoy forman parte y son la base, la esencia de esta muestra. Muchísimas gracias por esta recorrida y todos invitados a venir a verla personalmente, que de verdad vale la pena. Un placer recibirles. Nuevamente, muchísimas gracias por estar y por difundir estas propuestas, y será un gusto recibirles durante todo el mes de febrero hasta los primeros días de marzo. Se está aquí. El Blanes abre de martes a domingos de 12 a 18 horas y vale la pena acotar, aunque parece obvio para nosotros, pero que está libre y gratuito. Muchísimas gracias. Un placer. Un gusto, todos invitados. Volvemos con ustedes a estudios.